Vamos a empezar hoy un tema que es el tema de estructura de nucleótidos y de ácidos nucleicos. Cuando uno habla de un nucleótido es un compuesto químico que tiene tres partes: una base nitrogenada, un azúcar y uno o varios grupos fosfato. Si solamente tiene la base nitrogenada y el azúcar, se llama un nucleócido. Los nucleótidos se pueden clasificar utilizando varios criterios de clasificación. Por ejemplo, se puede utilizar como criterio de clasificación la base nitrogenada, el azúcar y la posición del fosfato. Les voy a explicar cada una de ellas porque todas se utilizan. Con respecto a la base nitrogenada, la base nitrogenada está constituida por sustancias que se comportan como ácidos y como bases, por eso se llama así base nitrogenada. Las bases nitrogenadas que más nos interesan, o sea, las que tienen los nucleótidos que son de interés en este momento para nosotros, son bases nitrogenadas que están fabricadas con dos anillos. Este anillo que les estoy pintando acá que se llama purina, la purina. El anillo de purina, tiene esta estructura. La nomenclatura es así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El anillo de purina sirve para fabricar dos bases nitrogenadas que son la adenina y la guanina. Y el otro anillo que se utiliza para fabricar bases es este otro anillo que es más cortico que el anterior, que se llama anillo de pirimidina. Que la nomenclatura es así: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anillo de pirimidina. Las pirimidinas son tres bases: uracilo, timina y citosina. Esas son las bases nitrogenadas. La adenina y la guanina están presentes en los dos tipos de ácidos nucleicos que vamos a revisar, que son el DNA y el RNA. Y entre las pirimidinas, la citosina está presente en los dos tipos de ácidos nucleicos, pero la timina solamente está presente en el DNA y el uracilo solamente está presente en los distintos tipos de RNA. ¿Cuáles son las características de estas sustancias? Si ustedes observan, los anillos tienen una disposición de dobles enlaces que ya habíamos revisado alguna vez. Se llama disposición conjugada. Disposición conjugada de dobles enlaces quiere decir doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo. Eso es disposición conjugada. Varias de las propiedades de las bases nitrogenadas surgen de esa disposición conjugada. Por ejemplo, son estructuras muy estables por la disposición conjugada. Eso les confiere una gran estabilidad química. En segundo lugar, absorben radiación electromagnética. Las bases nitrogenadas absorben a 260 nanómetros de longitud de onda. Eso es ultravioleta. Nosotros no vemos esa radiación, pero sí la captamos. Por eso es que es peligroso exponerse mucho tiempo al sol, porque las células de la piel que contienen DNA pueden absorber a 260 nanómetros y esa radiación puede llegar a alterar la estructura del DNA, puede fragmentar la molécula inclusive. Entonces, esa es otra característica. Son moléculas que absorben a 260 nanómetros.
Las proteínas, por ejemplo, absorben a 280 por los aminoácidos aromáticos, pero estas absorben a 260 nanómetros. Y la otra característica que tiene mucha importancia, sobre todo en la estructura del ácido nucleico, es que son estructuras planas, totalmente planas. Todos los átomos del anillo están ubicados en un solo plano. Eso tiene unas implicaciones estructurales muy grandes, como vamos a ver ahora cuando hablemos un poquito de ácidos nucleicos. Bueno, esas serían las bases nitrogenadas. En cuanto a los azúcares, hay dos azúcares que son los que vamos a mencionar. Los dos son ribosas en estructura furanosa y los dos tienen una estructura furanosa con el carbono anomérico en posición beta. El azúcar tiene una nomenclatura prima, 1', 2', 3', 4', y aquí estaría el 5', que sería un CH2OH que hay aquí afuera, que no está haciendo parte del anillo. Esto ya lo revisamos otra vez. Este CH2OH sería el carbono 5'. Esta estructura es la ribosa. Es la beta-D ribofuranosa. Este anillo de 5 carbonos está presente en los distintos tipos de RNA. Pero si nosotros le eliminamos este grupo OH y lo cambiamos por un hidrógeno, eso se convierte en una desoxirribosa. Y la desoxirribosa es el azúcar que está presente en los distintos tipos de DNA. Por eso DNA hace énfasis en eso. Es un ácido desoxirribonucleico. Desoxi quiere decir esto. Y en cambio esto es un ribonucleico. Quiere decir que es una ribosa. Esta es una desoxirribosa. La posición del fosfato. El fosfato está esterificando el azúcar. El fosfato no reacciona con la base, sino que reacciona con el azúcar. Está uniéndose a alguno de los OHs del azúcar, o sea, está esterificando alguno de los OHs. Siempre este OH del carbono 1' en posición beta siempre va a estar ocupado por la base. Eso es una restricción. Eso quiere decir que existen tres posibilidades. Que el OH esterifique, que el fosfato, esterifique el OH del carbono 2', del carbono 3' o del carbono 5'. En la naturaleza prácticamente no existen nucleótidos 2'. O sea, aquí nunca vamos a encontrar un fosfato. Nucleótidos 3' existen, pero son minoría. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que nosotros encontremos nucleótidos, o casi siempre en la célula, son nucleótidos 5'. Eso quiere decir que un fosfato está esterificando el carbono 5'. Y no solamente se puede unir un fosfato, se pueden unir 2 fosfatos y hasta 3 fosfatos. O sea que eso confiere una gran versatilidad a estos nucleótidos, porque podemos tener nucleótidos monofosfatos, difosfatos, trifosfatos. Esa es la forma en que se clasifican los nucleótidos. La nomenclatura que se usa es ¿cuál? Si la base nitrogenada es adenina, la base, el nucleósido se llama adenosina y el nucleótido se llama adenosina monofosfato, adenosina difosfato
adenosina trifosfato. Si la base es la guanina, el nucleósido se llama guanosina y este se llama GMP, GDP, GTP. Si el nucleósido, es decir, la base es uracilo, el nucleósido se llama uridina y esto se llama UMP, UDP, UTP. Si la base nitrogenada es la citosina, esto se llama citidina y esto se llama CMP, CDP, etc. Y si la base es timina, el nucleósido se llama timidina y esto se llama TMP, TDP, etc. Esa es la nomenclatura que se usa cuando hablamos de bases, nucleósidos y nucleótidos. Esa es la que vamos a utilizar de aquí en adelante. Hay unos nucleótidos especiales que les voy a mencionar que no hacen parte de los ácidos nucleicos, pero que ya hemos mencionado en otros contextos. Este nucleótido que les voy a pintar aquí es un nucleótido que tiene pues una ribosa, una adenina, pero entre el carbono 3' y el carbono 5', que es este nucleótido tiene un fosfato que está haciendo un puente entre el carbono 3' y el carbono 5'. Este nucleótido, que repito, no está en los ácidos nucleicos, no hace parte de los ácidos nucleicos, se llama AMP cíclico. El AMP cíclico ya lo habíamos mencionado en otros contextos, porque es uno de los principales segundos mensajeros en las cascadas de señalización que tiene la célula. Hay una gran cantidad de hormonas que utiliza el AMP cíclico como segundo mensajero. Si nosotros le cambiamos esta adenina por una guanina, nos daría el GMP cíclico. El GMP cíclico también está presente como segundo mensajero en varias de las cascadas de señalización. Esos dos nucleótidos entonces hacen parte desde el metabolismo como segundos mensajeros. Bueno, cuando usted va a unir dos nucleótidos para formar un polinucleótido, usted tiene aquí un nucleótido con su respectiva base nitrogenada. Aquí tiene su extremo 5', aquí tiene su extremo 3', su extremo 2', etc. Supongamos que yo voy a unir este nucleótido con otro nucleótido. Pongamos aquí otro nucleótido que tiene su base nitrogenada, su carbono 2', su carbono 3', y en el carbono 5' va a tener un grupo fosfato. Para unir un nucleótido con otro nucleótido, la reacción se hace a través de un fosfato que va a reaccionar entre el carbono 5' y el carbono 3'. O sea, estos dos carbonos son los que van a estar unidos a través de un fosfato, que lo vamos a tener aquí, un fosfato. Aquí está unido con este nucleótido y por aquí está unido con este otro nucleótido. ¿Sí? Está unido al carbono 5' por este lado. Normalmente este es un fosfato, o sea que aquí tiene una carga negativa y este fosfato es el que sirve para unir estos dos nucleótidos. La unión de dos nucleótidos implica ya un dinucleótido. Si usted sigue alargando la cadena, le va a dar un trinucleótido, etcétera, etcétera, va a dar un polinucleótido. Obsérvese que este extremo queda libre, se llama el extremo 5'. Cuando usted alarga la cadena, el extremo que queda al final se va a llamar el extremo 3'. Aquí ocurre lo mismo que revisábamos en proteínas, los extremos son muy importantes. Un
polinucleótido tiene un extremo 5' y un extremo 3'. Y esos extremos son muy importantes para ubicar pues, procesos que suceden dentro de la molécula. Entonces, los nucleótidos, los polinucleótidos siempre van a tener un extremo 3' y un extremo 5'. La otra cosa interesante para mencionar es que la estructura se sostiene es a partir del azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. Las bases no participan en eso. Dice que las bases se proyectan perpendicularmente pues a la cadena, se proyectan y no participan en la estructura de la macromolécula. O sea que nosotros vamos a encontrar dos regiones. Estas moléculas son moléculas informativas porque pueden portar un código molecular, que en este caso es el código genético. Nosotros manejamos muchas moléculas informativas, las proteínas son moléculas informativas, los ácidos nucleicos son moléculas informativas, hay muchos polisacáridos, heteropolisacáridos que portan código. Estas, por ejemplo, son moléculas informativas. ¿Dónde se ubica o dónde se porta el código? En la secuencia de bases. Por eso las bases no participan en la estructura, porque las bases son las que portan el código. Por eso en un polinucleótido usted puede hablar de dos regiones. Esta región que se llama la región informativa y esta región que es una región netamente estructural que se llama la región no informativa. Entonces en un polinucleótido, sea RNA o DNA, hay que separar claramente estas dos regiones, porque el azúcar y el fosfato tienen una función netamente estructural. Las bases son las que portan la información. Como todo el mundo sabe, hay dos tipos de ácidos nucleicos, los RNA y el DNA. Ya habíamos mencionado algunas diferencias entre los dos. Los RNA son los que portan ribosa, los que portan uracilo. Los DNA son los que portan desoxirribosa y son los que portan timina en vez de uracilo. Las moléculas de RNA tienen una gran cantidad de funciones. Los más conocidos RNA son los RNA mensajeros, que tienen unas vidas medias muy cortas. Hay RNA mensajeros que solamente duran minutos. Los RNA de transferencia, que son RNA que participan en la síntesis proteica. Los RNA ribosomales, que son RNA que hacen parte de los ribosomas. Y existe una gran cantidad de otros tipos de RNA que tienen otras funciones, algunas de las cuales todavía no son muy claras. Por ejemplo, nosotros en la especie humana tenemos unos 200 microRNA. Estos microRNA, que son secuencias de RNA que apenas tienen unos 22 bases, esos microRNA apenas se están explorando en términos funcionales, pero parece que participan activamente en regulación génica, en regulación de la transcripción. Los RNA son moléculas monocatenarias, o sea, son tiras de nucleótidos, pero son moléculas únicas que tienen una gran flexibilidad, se pueden conformar de varias maneras diferentes, pero generalmente son moléculas únicas monocatenarias. En cambio el DNA es una estructura bicatenaria, o sea, es un dúplex que está organizado en son dos moléculas que están unidas entre sí, por eso hablamos de una molécula doble, es un dúplex. ¿Cuáles son las características más importantes del DNA? En primer lugar, si una de estas tiras de la molécula, si una de estas hebras de la molécula
empieza en 5' y termina en 3', la otra, la complementaria, empieza en 3' y termina en 5'. Esa es una condición para que la molécula de DNA asuma pues la estabilidad que se requiere. Eso se llama disposición antiparalela. Antiparalela. Esa es la primera característica. La molécula de DNA tiene una disposición antiparalela. Como les dije ahorita, la estructura está formada por azúcar, ribosa, azúcar desoxirribosa, azúcar desoxirribosa, o sea, el azúcar que predomina aquí, pero sería azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, etc. Las bases son las que se proyectan al interior de la molécula. Las bases nitrogenadas están proyectadas al interior de la molécula, porque ya les dije ahorita que no hacen parte de la estructura. ¿Cómo se complementan las bases nitrogenadas? Existe un apareamiento que hay que respetar siempre que se arme una molécula de DNA. ¿Cuál es el apareamiento? Que si en una de las hebras aparece una adenina, al frente aparece una timina. Si en una de las hebras aparece una guanina, al frente aparece una citosina. ¿Por qué es tan importante este apareamiento? Cuando hay una adenina, al frente hay una timina, entre estas dos estructuras se pueden establecer dos puentes de hidrógeno muy estables. Y cuando una guanina está al frente de una citosina, se pueden establecer tres puentes de hidrógeno muy estables. Entonces, todas las bases nitrogenadas participan en la estabilidad del DNA, porque todas las bases nitrogenadas, a través de estos apareamientos, están unidas con las bases contrarias, o sea, las bases complementarias, a través de puentes de hidrógeno. Esa es una de las razones de la gran estabilidad de la molécula. La otra razón, como les dije ahorita, como las bases nitrogenadas son planas, entonces prácticamente en la mitad de la molécula las bases nitrogenadas están apiladas, una sobre la otra, apiladas. Eso le confiere una gran estabilidad adicional a la molécula, porque estas estructuras que son no polares están interactuando a través de interacciones como las interacciones de Van der Waals, las fuerzas de dispersión de London, etc. Estas dos características, unos puentes de hidrógeno entre las bases complementarias y el apilamiento de bases, es lo que le confiere a esta molécula la gran estabilidad. Por esas razones es que la naturaleza escogió una molécula de estas para portar el código genético. Ustedes seguramente se han dado cuenta que es tan estable el DNA que se puede aislar a partir de momias egipcias que tienen 2500 años, y ahí se han sacado segmentos de DNA todavía intactos. O sea, es una molécula supremamente estable. ¿Cómo se almacena la información? La información se almacena. Bueno, la otra cosa importante es que la molécula adopta una estructura, una conformación tridimensional. La molécula espontáneamente, cuando está en un medio acuoso, asume una estructura helicoidal, como si fuera una escalera de caracol. O sea, la molécula se va organizando así, se va envolviendo como un tornillo, y las bases están proyectadas aquí en la mitad de la molécula. Las bases, como acabamos de ver, se proyectan aquí en la mitad de la molécula. Cuando una molécula de esta se envuelve de esta manera, como si fuera una escalera de caracol, se forman dos surcos, uno que se llama surco mayor, este se llama surco mayor y este se llama surco menor. La molécula de DNA es una molécula que tiene esos dos surcos. Esos dos surcos son muy importantes porque a través de esos surcos es que van a interactuar proteínas con el DNA. Otro rasgo característico es que
La molécula es una molécula polianiónica, por lo que les dije ahorita. Los grupos fosfato están predominando, es como base nitrogenada, no como fosfórico y no como fosfato. Entonces es una molécula polianiónica. Generalmente está estabilizada o por cationes metálicos o por otras proteínas que tengan cargas positivas, por proteínas con carga positiva. ¿Cómo se estructura la información? O sea, la información dentro del DNA se organiza a través de unas secuencias que se llaman genes. La información está codificada a través de unos segmentos de DNA que son los que contienen la información que después se va a transcribir y a traducir, que son los genes. Un pedazo de DNA que contenga un gen o un gene o un cistrón, también se llama gene o cistrón, es un pedazo de DNA que tiene la secuencia de nucleótidos que después va a corresponder o a una proteína o a un RNA. Eso es un gen. Los genes entonces están ubicados en todos los cromosomas. La especie humana, por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas en cada núcleo de cada célula, pues exceptuando las células sexuales, pero todas las otras células tienen 46 cromosomas. ¿Qué quiere decir 46 cromosomas? 46 moléculas individuales de DNA. Cada cromosoma es una molécula individual de DNA. O sea que tenemos 46 moléculas de DNA en cada núcleo. En cada uno de esos cromosomas están dispersos los genes. Hay cromosomas que tienen más genes que otros, pero los genes están dispersos. ¿Por qué les estoy mencionando que están dispersos? Porque es que solamente el 1.5% de toda la secuencia de esos 46 cromosomas, de la secuencia total de esos 46 cromosomas, solamente el 1.5% es codificante, o sea, codifica para proteínas. Solamente el 1.5% codifica para proteínas. Entonces, ¿el resto qué? El resto está constituido por secuencias de nucleótidos que no se utilizan. Puede ser, ahorita vamos a mencionar intrones, ahorita mencionamos qué son los intrones, pseudogenes, o sea, genes que han tenido algún cambio en la estructura, entonces no se pueden ni transcribir ni traducir, y unas secuencias que son secuencias altamente repetitivas, unas secuencias que se repiten millones de veces, que todavía pues no tienen así como una función bien esclarecida. Y también tenemos unas secuencias que se llaman transposones. Los transposones son secuencias que son móviles a veces, que llaman también genes saltarines, se llamaban primero porque se pueden ubicar en una parte de un cromosoma, después aparecer en otra parte de otro cromosoma, etc. Pero todas estas secuencias constituidas por estos intrones, pseudogenes, etc., no se utilizan para sintetizar proteínas. Solamente el 1.5% es codificante. Por eso les digo que los genes están dispersos en los cromosomas. En un segmento de un cromosoma aparece pues un gene, los otros genes pueden aparecer muy distanciados, etc. Entonces, ¿cuál es la característica de los genes en los organismos eucarióticos? Antiguamente se pensaban que eran secuencias seguidas, pues secuencias continuas de genes de bases nitrogenadas, pero en 1977 se descubrió un hecho sorprendente, y es que los genes que contienen los organismos eucarióticos están organizados es por pedazos. O sea, hay unos pedazos
que se van a transcribir y traducir. Esos pedazos que se van a transcribir y traducir se llaman exones. Pero hay unos pedazos que se van a transcribir y no se van a traducir y se llaman intrones. Entonces, un gen es como un rompecabezas ahí, porque tiene partes que se van a transcribir y traducir, pero hay otras partes que solamente se van a transcribir. Entonces son segmentos intercalados de intrones intercalados entre los exones. Entonces un gen tiene esas características. Cuando se va a copiar un RNA mensajero, cuando se va a hacer la transcripción, recuerden que ya habíamos revisado que la transcripción es que se utiliza un segmento de DNA, una de las hebras del DNA. Se utiliza como la hebra molde a partir de la cual se va a copiar un RNA, que es un RNA complementario a este segmento y que se llama RNA mensajero. Este RNA mensajero contiene la copia complementaria de esta hebra de DNA que tiene la información para un gene. Eso lo hace pues una enzima que se llama RNA polimerasa. Entonces la RNA polimerasa va a copiar una cadena complementaria tanto de intrones como de exones. Ese RNA mensajero que se acaba de transcribir se llama transcrito primario. Y dentro del núcleo, ese transcrito primario, hay que hacerle una modificación. La modificación consiste en que hay que retirarle los exones, retirarle los intrones para que solamente queden los exones. Ese RNA que es más corto se llama transcrito secundario y es el que va a salir del núcleo al citoplasma y el que va a servir para sintetizar la proteína. Dentro del núcleo tenemos unas estructuras grandes que están constituidas por proteínas y por enzimas que se llaman empalmosomas. Los empalmosomas son los que se encargan de recortar los intrones. Esos intrones pues se hidrolizan, no se utilizan, se hidrolizan, se convierten en nucleótidos, y de pegar los exones. O sea, es un proceso de corte y empalme, ¿cierto? Que en inglés se llama splicing, pero que en español eso lo han traducido como corte y empalme. Adicionalmente, a los extremos 5' y 3' hay que hacerles unas modificaciones, y una vez que se hacen todas estas modificaciones, el transcrito primario es el que sale del núcleo y va al citoplasma, donde se va a traducir en proteínas. El DNA que tenemos en la célula, el que hace esto que acabamos de decir, es un DNA que se llama DNA tipo B mayúscula. El DNA tipo B mayúscula se caracteriza porque tiene 10.5 nucleótidos por vuelta y es dextrógiro, o sea que es como si fuera un tornillo que se envuelve a la derecha. Pero cuando en el laboratorio el DNA se somete a un proceso de deshidratación parcial, se convierte en un DNA que se llama A mayúscula, que tiene 11 nucleótidos por vuelta y que también es dextrógiro. No existe pues mucha certeza de que este DNA tipo A mayúscula aparezca en condiciones fisiológicas, pero se obtiene en el laboratorio. El que sí se ha observado en algunos sitios de la molécula del cromosoma es un DNA que se llama DNA tipo Z. El DNA tipo Z tiene 12 nucleótidos por vuelta y lo más sorprendente es que es levógiro.
O sea, se llama tipo Z porque es como si fuera una molécula en zigzag, por eso se llama tipo Z. El DNA tipo Z sí se ha encontrado en algunas regiones de los cromosomas que tienen que ver con regulación de la expresión génica. Pero el que más abunda, o el principal, pues el que está predominando en las condiciones celulares, es el DNA tipo B mayúscula. Una de las características más sorprendentes de la molécula de DNA es que la molécula sufre enrollamientos, superenrollamientos. Cuando la molécula, por ejemplo, se está replicando, se está sintetizando, hay que desenrollar la molécula. Lo mismo cuando la molécula, por ejemplo, está siendo sometida a un proceso de transcripción. Por ejemplo, si vamos a transcribir una parte de la molécula, si la molécula va a transcribir una parte, la molécula se tiene que desenrollar ahí para que la enzima pueda arrimarse pues a la hebra de DNA que se va a transcribir. O sea, las moléculas de DNA están sufriendo permanentemente procesos de enrollamiento y desenrollamiento. Por eso tenemos una familia de enzimas que se llaman topoisomerasas. Las topoisomerasas son las enzimas que están haciendo eso que les acabo de decir. Las topoisomerasas tienen la capacidad de enrollar la molécula o desenrollarla. Y eso es una función continua, continuamente la molécula, dependiendo del proceso que se esté haciendo, está enrollándose o desenrollándose. Son tan importantes las topoisomerasas para todos los eucariotes que ya se han diseñado fármacos que pueden bloquear las topoisomerasas. Por ejemplo, un antibiótico que se utiliza con mucha frecuencia, pertenece a la familia de las quinolonas, que se llama ciprofloxacina. La ciprofloxacina es un antibiótico de amplio espectro que bloquea las topoisomerasas bacterianas. Las nuestras no, bloquea las bacterianas. Por ejemplo, la adriamicina, que es un antineoplásico, adriamicina, también es un antineoplásico que bloquea las topoisomerasas de las células neoplásicas. O sea, este es un punto de investigación muy importante porque las topoisomerasas son básicas para el funcionamiento del DNA. El DNA no se encuentra solo dentro del núcleo, sino que se encuentra asociado a proteínas. Cuando el DNA está asociado a proteínas, eso se llama cromatina. La cromatina es el DNA asociado a proteínas. La cromatina entonces involucra este concepto, DNA más proteínas. ¿Cuáles son las proteínas más importantes? Unas proteínas que se llaman histonas. Las histonas son unas proteínas ricas en lisina y arginina, se llaman histonas. Se conocen 5 clases de histonas: la histona H1, H2A, H2B, H3 y H4. 5 tipos de histonas. Estas histonas se organizan en una estructura supramolecular que se llama un nucleosoma. Un nucleosoma es un octámero de histonas. Octámero de histonas. Se cogen 2 histonas 2A, 2 histonas 2B, 2 histonas 3, 2 histonas 4. Y eso me da un octámero. Ese nucleosoma tiene la forma como de un cilindro achatado. Eso constituye el nucleosoma. Así están las 8 histonas constituyendo el nucleosoma. El nucleosoma es el primer nivel estructural del DNA, porque el DNA siempre
alrededor del nucleosoma da casi 2 vueltas, una vuelta y 3/4 más o menos alrededor del nucleosoma. O sea que cuando uno mira a un microscopio electrónico una molécula de DNA, la ve como si fuera un collar de perlas, de esta manera. O sea que la molécula está enrollada alrededor de los nucleosomas, dando casi 2 vueltas, y este es un segmento que es un segmento conector del DNA. Así es como está organizado el DNA alrededor de los nucleosomas. Los nucleosomas tienen una gran importancia en la regulación de la expresión génica, sobre todo en lo que se llama la, la regulación epigenética, como van a mencionarles después. La histona H1 no hace parte del nucleosoma, sino que se ubica en los segmentos de conexión, la histona H1. Entonces, el DNA está organizado es en forma de nucleosomas. Cuando una célula se va a duplicar, o sea, cuando va a sufrir mitosis, la molécula de DNA, que es una molécula muy larga, tiene que sufrir una compactación por ahí de 10.000 veces para que dé origen a lo que hemos visto en microscopía electrónica, que es un cromosoma condensado. Un cromosoma condensado es una molécula de DNA, son 2 moléculas de DNA unidas por una estructura que se llama el centrómero. El centrómero es una estructura que permite unir los 2 cromosomas, y este cromosoma es una estructura altamente condensada, por ahí unas 10.000 veces, para poder dar un cromosoma que ya se pueda separar en las 2 células hijas. El centrómero es el que permite que el cromosoma se pegue pues de los microtúbulos del uso acromático, cuando después ya se van a separar en las respectivas células hijas. Pero esa condensación solo se da cuando la célula se va a dividir. Si la célula no se está dividiendo, está en un periodo que se llama periodo de interfase o G0. Ustedes después van a ver el ciclo celular más tarde. El ciclo celular es un proceso que tiene varias etapas que se llaman G1, S, G2, M. Esas son las etapas del ciclo celular, eso lo van a ver posteriormente. Pero cuando una célula está por fuera del ciclo celular, se dice que está en interfase o está en etapa de G0. G0 quiere decir que el DNA se está utilizando para transcribir y después traducir proteínas. Entonces, la cromatina, que sirve para transcribir y traducir proteínas, o sea, la que está más relajada, se llama así, se llama eucromatina. En cambio, la cromatina que está altamente condensada, que es la que no se puede ni transcribir ni traducir, se llama heterocromatina. Generalmente, heterocromatina. En una célula diferenciada, pues una célula terminal de un tejido, la parte que se está transcribiendo es muy poca, muy poca. La mayoría de la cromatina está condensada para evitar que esa cromatina se traduzca, se transcriba o se traduzca. En cuanto les voy a decir unas palabras en cuanto al código. Cómo se plasma el código, lo que se llama código genético. La información que está contenida en el DNA, que se le pasa al RNA mensajero, eso es lo que llama transcripción, y después se convierte en una proteína, que esto es lo que llama traducción. La información tiene que pasar de aquí, es una información codificada con nucleótidos, aquí es una información codificada con nucleótidos, pero aquí es una información codificada con aminoácidos. Por eso es que esto se llama traducción, porque el ribosoma tiene que ser capaz de traducir un código de nucleótidos en un código de aminoácidos. Eso después lo van a ver, la síntesis de proteínas. Pero ¿cuál es el inconveniente con estos 2 códigos? Que el código de nucleótidos
solamente tiene 4 letras. Adenina, guanina, timina, citosina. 4 letras. En el RNA pues simplemente reemplazamos la timina por uracilo, pero es lo mismo. Adenina, guanina, uracilo, citosina. Solamente son 4 letras. En cambio las proteínas, como revisamos alguna vez, está constituida por 20 aminoácidos. Las proteínas, cualquier proteína que se sintetice, contiene 20 aminoácidos. Entonces, ¿cómo se va a pasar un código de 4 letras a un código de 20 letras? No puede ser una relación de 1 a 1 por razones obvias. Tampoco puede ser una relación de 2 a 1, porque si utilizáramos dupletas de nucleótidos serían 4 al cuadrado. 4 al cuadrado nos da 16 dupletas. Tampoco alcanza para 20 nucleótidos. ¿Cómo resolvió la naturaleza este problema de la incompatibilidad de estos dos códigos? Con tripletas, o sea, 4 al cubo. 4 por 4, 16 por 4, 64 tripletas de nucleótidos. O sea, una tripleta, como el nombre lo dice, es cuando usted tiene, por ejemplo, adenina, adenina, adenina. O usted tiene adenina, guanina, citosina. Esas son tripletas. Esas tripletas se llaman codones. Codones. Y así es como se almacena el código genético. Se almacena en codones, en tripletas. Y de esas tripletas, que son 64, 3 tripletas o 3 codones corresponden a señales de iniciación. O sea, son guías para que la RNA polimerasa se pegue pues de la molécula donde va a hacer la transcripción. O sea, son tripletas de señalización. Eso quiere decir que quedan 61 tripletas para los 20 aminoácidos. ¿Qué se desprende de ahí? Que hay aminoácidos que repiten tripleta. O sea, hay aminoácidos que están codificados por varios codones. El único aminoácido que no tiene sino una tripleta es la metionina. La metionina solamente está codificada por un codón, pero hay aminoácidos, por ejemplo, como la arginina, que tiene 6 codones, y cuando aparece cualquiera de esos 6 codones, el ribosoma interpreta eso como una arginina. Eso quiere decir, ese fenómeno se llama degeneración del código. Uno dice que el código genético es un código degenerado, ¿cierto? Porque no hay una equivalencia de 1 a 1, sino que un aminoácido puede estar codificado por varios codones. Eso quiere decir un código degenerado. Fíjense que es lo que les he dicho varias veces. Son palabras que se utilizan en el lenguaje cotidiano con otro significado. Aquí degenerado no es el significado que nos estamos imaginando. No, significa es esto, que el código no tiene una relación de 1 a 1. Pero el hecho de que sea degenerado no quiere decir que es ambiguo. El código genético no es ambiguo. No es ambiguo. O sea, siempre que aparezca, por ejemplo, GUA. GUA quiere decir metionina, etcétera, etcétera. O sea, cada tripleta significa un aminoácido. Y eso quiere decir que no es ambiguo. Bueno, no voy a decir más, ya terminé. Si tienen alguna pregunta, como les dije la otra vez, me pueden escribir al correo. Hasta luego, que estén muy bien.